Hola gente de YouTube, hoy vamos a ver los rangos y niveles de poder de la saga de Kawaki, que en realidad es el arco de la actuación de Kara en el manga, pero lo voy dividiendo en partes. Antes de empezar el video les quiero decir que gracias por todo el apoyo y que este video tiene que llegar a más de 80 likes y más de 40 comentarios para subir la siguiente parte. Yo sé que pueden, así que comenten lo que piensen de esta saga y los niveles de poder. Y bueno, los dejo con el video, bye. Konohamaru y su equipo ya se encontraban de regreso a la aldea, pero se habían topado con un niño en medio del camino con un montón de marionetas de las que vimos anteriormente. Este chico tenía un sello en la mano igual al de Boruto. El chico y Boruto empezarían a sentir un dolor, provocando que este se despierte, desprendiendo un gran poder, que era suficiente para saber que efectivamente él había derrotado a las marionetas. Kashin Koshi observaba todo esto desde lejos, cuando llegaría Death con Gorou, otro miembro de Kara. Tenían la orden de no interferir en los planes de Koshi, pero Gorou interfería gracias a que Elta se lo permitió mientras no dañe mucho la vasija. Empezarían a pelear contra el chico, el cual se refería como vasija cuando su nombre real era Kawaki. Y su nivel de poder estaba en el medio del rango Jounin, con 1500 unidades, ya que estaba modificado genéticamente y podía desprender pinchos de su cuerpo. Y el poder de Gorou está al máximo del rango Kage, con 5000 unidades de poder. La pelea empezaría reñida gracias a las habilidades y agilidad de Kawaki, pero a palabras del miembro de Kara, estaba debilitado y su poder iba aún más en descenso. Una vez que Gorou ya lo tenía y estaba por llevárselo, se activaría su karma y el de Boruto, aumentando su poder hasta las 5000 unidades en el máximo del rango Kage, siendo equivalente al gordo. Pero rápidamente le destrozó un brazo, disminuyendo su poder, y al estar aterrorizado le doy un nivel de High Jounin. Gorou lanzaba todas las ráfagas de energía que podía, pero este las absorbería. Kawaki usaría todo su poder creando un brazo sobrecargado, con el cual lo atravesaría y crearía una explosión enorme, y los ninjas de Konoha serían salvados por Boruto, que absorbió gran parte del ataque que venía hacia ellos. Kawaki se desmayaría por el desgaste y se despertaría en el hospital de Konoha con Naruto y Shikamaru, e intentaría escapar, pero sería alcanzado rápidamente por el Hokage. Después de hablar un tiempo y un poco más de cosas que fueron pasando, llegarían a la casa del séptimo y este le diría de que ahora en más esta sería su casa. Pero después de analizar el entorno volvería a intentar escapar, pero antes de irse Naruto le mostraría todo su poder desafiándolo a que lo haga, pero que él siempre estará vigilándolo. Kawaki en esos momentos pensó algo muy interesante, que era que el poder de Naruto capaz sea superior al de Jigen, el líder de Kara, y al ver esto se calmaría y pasarían los días como si fuera de la familia Uzumaki. En ese tiempo se estuvo peleando con Boruto por cosas como romper un jarro que había hecho Himawari, entre otras cosas. Y por un momento los dos se encontraban orinando uno al lado del otro y empezarían a pelear. Yo creo que el poder de ambos en base es equivalente, en la parte baja del rango Jounin con 1100 unidades. Pero si Kawaki empezó a usar todas sus técnicas, como generar pinchos de su cuerpo y usarlos como escudo o dagas, sería superior en la parte alta del rango Jounin, con 1800 unidades, que podría aumentar dependiendo de cómo las use. En el transcurso de la batalla activarían parte del karma, llegando hasta la parte media del rango Kage, con 3450 unidades de poder. Y serían detenidos por un clon de Naruto mientras que el real estaba cagando. Más tarde Boruto estaría entrenando con Naruto, en donde se puede ver cómo este lo vence fácilmente, y para que Boruto le dé más pelea, Kawaki lo ayuda a activar el karma. Pero aunque potencie sus habilidades, Naruto lo vence, y aquí podemos ver el verdadero poder en base de Naruto, el cual es superior al de Boruto con karma, nada de estar en el rango Jounin ni esas cosas. El Hokage por sí solo ya es demasiado fuerte. También habría una mini pelea entre Kawaki y Boruto con el karma, y como dije antes, su poder es equivalente hasta que Kawaki empiece a hacer sus modificaciones y sus técnicas de lanzar esferas de energía. Después Delta, al estar harta de que nadie haga algo para recuperar la vasija, y que Kashin Koshi solo mire lo que hacen, decide entrar a la aldea, siendo detectada rápidamente por Ino, que le avisaría al Hokage. Algo que no había pasado cuando entró Kashin Koshi, que es algo verdaderamente impresionante y que en un futuro veremos por qué pasó. Ambos empezarían a pelear sin todo su poder. Naruto en base tiene un poder de 600 y él solo estaría usando un poco de su fuerza y llegaría al máximo del rango Kage. El Hokage estaba siendo dañado, pero era un plan para ver si este le decía algo sobre su organización, pero se daría cuenta y el séptimo decidiría usar el modo sabio de los 6 caminos más el modo chakra, con un poder al principio del rango Dios.
y Delta usaría también su máximo poder, llegando al medio del escalón leyenda con 5000 unidades. Hay que tener en cuenta que Delta, además de tener un buen taijutsu, está muy modificada genéticamente. Puede sacar dagas de su pierna al estilo de Kawaki, tiene un chakra desbordante al mismo estilo del Naruto actual. Este en el anime no se lo ve muy bien, solo se lo muestra cuando está moviendo a velocidades muy altas y el androide está reflejado de un color morado. Y también tiene un rayo que mata a las células totalmente, anulando hasta la regeneración más efectiva, y eso el Hokage lo tenía que tener a raya. Teniendo una pelea pareja, Boruto estaba preocupado por su padre, pero Kawaki le diría que claramente el Hokage estaba llegando a la delantera y que solo estaba alejando a Delta de ellos. Pelearon por un tiempo y Delta intentaría matar a Himawari con un rayo láser que desintegra todo lo que toca. El séptimo intentaría salvarlo, pero Kawaki lo terminaría salvando a él, sacrificando su brazo. Naruto furioso decía acabar la pelea, amenazando la muerte, y en segundo la destrozaría, sobrecargándola con un Rasengan. Naruto, solo con el máximo poder de su modo chakra y el modo sabio de los 6 caminos, debe rondar entre las 170.000 y 180.000 unidades de poder, dependiendo el chakra que use de Kurama. Antes de terminar de sobrecargarse, Delta transferiría su memoria a un dron con el que espiaba la aldea y vuelve a la base de Kara obteniendo un cuerpo idéntico al de antes. Y se encontraría con 3 personas más que se ven muy interesantes y que en próximos videos veremos qué rol cumplen y cuáles son sus habilidades y niveles de poder. Algo de lo más sorprendente que pasa es que Delta le cuenta a Jigen sobre que había otro karma, y antes de decir que es portado por Boruto, el hijo del séptimo, Kode dice que inspeccionó a Hokage a ver si tenía uno, algo que realmente es impresionante. Cómo es capaz de ver si en su mano o alguna otra parte tiene un sello karma y sin ser detectado. También nos muestran un poco más de Kawaki, ya que tiene una mano científica que puede usar gracias al chakra del séptimo, quiere aprender ninjutsu para poder ser más fuerte y tener más cosas útiles, por lo que Naruto decide ser su sensei, cómo se empieza a llevar mejor con Boruto y su grupo, y cómo es su rutina de entrenamiento. Después se lo ve en la misma habitación que Naruto, el cual estaba durmiendo, y cuando se estaba yendo aparece Kurama, el cual quiere decirle algo. Y algo que no me gustó es que en el manga se lo ve intimidante, de la misma manera que pasaba en Naruto clásico, y cuando lo animan me lo dibujan así y amarillo, cuando tendría que ser rojo. Y no me pueden decir que ya no puedo usar ese cheque rojo porque lo tiene controlado, ya que lo hemos visto usarlo en Naruto Gaiden, por ejemplo. Bueno gente, espero que les haya gustado el video. Capaz que en un futuro analicemos el poder de Delta o de todos los miembros de Kara en general, para ver cuáles de sus modificaciones y técnicas lo hacen tan fuerte. Y para eso me voy a tener que ver el anime para poder analizar bien en detalle, ya que en el manga hay algunos miembros que no alcanzaron a aparecer. Y recuerden que este video tiene que llegar a más de 80 likes y más de 50 comentarios para subir la siguiente parte, que veremos la pelea entre Jigen, Naruto y Sasuke y la recuperación del séptimo Hokage, o sea lo más reciente del anime, y alguna que otra cosa más. Así que espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo. Bye bye. Habla